brillante me iluminó con las Hola, una vez más desde Recarga Vida les bendecimos a través de Vida TV Play. Hemos estado hablando acerca de esas cosas imprescindibles que necesitamos para vivir. Una de ellas la podemos ver a través de Éxodo capítulo 32. Bueno, realmente viene hablando desde los capítulos anteriores. Está Moisés con Dios en el monte Sinaí. Moisés recibiendo instrucciones precisas sobre el sistema de adoración, sobre cómo la gente debe comportarse, las vestimentas, los ornamentos, cosas específicas que tenía que hacer para el servicio a Dios. Y mientras Moisés está recibiendo esto, además de que recibe las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, todo eso transcurre en un periodo de 40 días. Pero mientras eso sucede, el pueblo simplemente dice, wow, Moisés ya no está. Ellos no sabían cuándo regresaba. Empezaron a dudar y dijeron, no, ¿quién sabe qué le haya pasado a este Moisés? Y entonces comenzaron a maquinar y dijeron, nada, Moisés desapareció. Bueno, y al líder que estaba allí le dijeron, mira, ¿sabes qué? Haznos dioses, porque este Moisés, el que nos sacó de Egipto, quién sabe dónde esté y qué le haya pasado. Así que haznos dioses porque necesitamos adorar. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 32. Y vemos que allí suceden unas cosas extraordinarias porque el pueblo había salido de Egipto con mano poderosa, viendo la gloria de Dios, viendo la manifestación de Dios de una manera impresionante, viendo milagros, maravillas, prodigios, viendo la protección de Dios sobre ellos. Y apenas sucedió algo en los cuales ellos se sentían temerosos, bueno, comenzaron a dudar y simplemente cambiaron de rumbo. Ellos cambiaron al Dios vivo, al Dios que los liberó por una imagen de algo corruptible. Y aquí pudiéramos sacar muchísimas cosas, ¿no? Pero el tema central es este. Y es que ellos hacen cosas, le dan oro a Aarón. Aarón hace de ese oro una imagen, un becerro, y la gente comienza a adorar. Pero paralelo a eso está Dios hablando con Moisés en el monte de Sión, y Dios le está dando todas las instrucciones, las indicaciones, pero Moisés está en la gloria de Dios, pero Dios sabe qué es lo que está pasando con el pueblo allá abajo. Entonces Dios entabla una conversación con Moisés que a mí me llama muchísimo la atención, porque en el verso 7 dice Jehová a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Imagínate, Dios le dice a Moisés, tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y esto me llama la atención porque ¿de quién era el pueblo? ¿Era de Dios o de Moisés? ¿No? Y Dios sabía dónde él estaba, pero Moisés parece que por esta conversación como que no sabía mucho dónde estaba parado, ¿no? Y es imprescindible para nosotros saber dónde estamos parados, cuál es nuestra ubicación. Y a través de esta conversación nos damos cuenta que Dios le da un ubicatex a Moisés, ¿no? Pero fíjate una cosa, él le cuenta a Moisés, mira, el pueblo se ha apartado, tu pueblo se ha corrompido, ¿no? Se han apartado del camino que yo les mandé. Y Dios le empieza a dar un reportaje de todo lo que ellos están haciendo allá abajo. Le dice, mira, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces le dice, además, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo de cabeza dura, ¿no? Así que déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¡Wow! Imagínate, Dios está diciéndole a Moisés, Moisés, tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto, se corrompió, me abandonó, me dio la espalda, tienen otros dioses y entonces déjame que yo los destruya, ¿no?
y te voy a dar a ti un pueblo nuevo. Y eso parece una cosa extraña, Dios diciendo este tipo de cosas, pero Moisés ora, ¿no? Y le dice al Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder, con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo que para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Y Moisés está como intercediendo por el pueblo, diciendo, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y le recuerda las cosas que Dios ya había hablado, le recuerda la palabra que le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, y cómo él les había jurado que los iba a multiplicar, que iba a ser de su descendencia una nación numerosa, tan grande como las estrellas del cielo y que la heredad de ellos iba a ser para siempre. Entonces dice que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, ¿no? Y esto parece como contradictorio porque podemos leer en número 23:19 que Dios no es hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿por qué tiene Dios este tipo de conversación con Moisés? Me hace pensar en esas cosas en las que a veces no sabemos dónde estamos parados con relación a una situación, a una circunstancia o a una posición en particular. Por decir algo, hay gente que le dan una autoridad, cierta autoridad en un lugar y se sienten el dueño del lugar. Hay personas que a veces usan un recurso también y entonces se creen dueños de ese recurso y a veces el dueño del recurso tiene que pedirle permiso a ellos para poder utilizarlo. Entonces Dios le dice a Moisés, mira, tu pueblo ha hecho esto. Y Moisés, claro, sabemos que Moisés fue un siervo de Dios, un ministro de Dios. Moisés, Dios lo convenció, lo llamó, lo empujó al liderazgo y le dijo, eres tú al que yo he escogido para que saque a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés hizo cada cosa tal cual se la dijo Dios. Y sale el pueblo de la esclavitud, pero en el proceso pues vemos que se mezcla el amor, que se mezcla también el liderazgo y a veces también esa autoridad que va un poquito más allá y a veces nos sobrepasamos los límites y ni cuenta nos damos. Pero Dios sí sabía dónde estaba parado y le dice a Moisés, Moisés, tu pueblo. Y Moisés como que reacciona, le dice, no, el pueblo es tuyo, Señor. Y Dios le da digamos, ese reporte de lo que está sucediendo. Moisés no está viendo nada, pero le pide al Señor que tenga misericordia y que no destruya al pueblo, a la nación. Y él, mientras no está viendo, pues él intercede por la nación. Y Dios dice ahí que se arrepiente. Pero eso, digamos que en las traducciones fue la palabra que mejor encontraron, ¿no? Pero en el sentido de la palabra original nos podemos ver que Dios realmente, Él es quien es y Él sabe lo que hace, Él sabe lo que dice y Él no es de arrepentirse. Dios es Dios de una sola palabra, pero vemos en el sentido de esta historia que Dios quería hacer ver a Moisés dónde estaba, ¿no? Y qué era lo que necesitaba hacer. Porque cuando Moisés ve al pueblo hacer todo lo que Dios le había dicho que estaba haciendo, se le olvidó todo, dice la Biblia, que lo que él traía tan preciado lo soltó, lo tiró, quebró esas tablas de la ley y bueno, hizo cosas impresionantes de la rabia que le dio, de la impotencia de ver a todo un pueblo desenfrenado. ¿Tú dónde estás parado en este momento? ¿No? ¿Dónde estás ubicado? Hay cosas en la vida donde te sientes como que has asumido un rol que realmente no te corresponde. O hay personas a tu lado que de pronto tú le has dado una autoridad, cierta libertad y han asumido el rol que no les corresponde.
Fíjate que Dios entabla esta conversación para ubicar a Moisés y también nos ubica a nosotros, dónde estamos parados con relación a nuestro propósito en la vida, dónde estamos parados con relación a las cosas en las que somos responsables. ¿Estamos asumiendo realmente nuestra responsabilidad? ¿Estamos soltando nuestra responsabilidad? ¿Estamos asumiendo cosas que no nos corresponden? Bueno, todas estas preguntas y más nos inquietan, ¿verdad? Y Dios trae sobre nosotros como oye, ubícate, ¿no? Ubícate a dónde estás. Y bueno, pidámosle a Dios que nos dé esa gracia para entender dónde estamos y para poder usar bien el tiempo, la autoridad, para usar bien los recursos y hacer las cosas que nos corresponden en el momento adecuado. Padre, te damos muchísimas gracias porque tu palabra siempre nos instruye, siempre nos canaliza, nos ayuda a enderezar los caminos torcidos. Tu palabra nos aconseja, Señor, y gracias porque en medio de la vida es imprescindible saber dónde estamos parados y tú nos ayudas a ubicarnos en el sitio correcto. Gracias en el nombre de Jesús y gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en Recarga Vida a través de Vida TV Play. Renovada en su promesa, nuestra esperanza y nos eleva. Jesús, nuestro faro de